La verdad es que cuando empecé a pensar cómo plantear esta ponencia de la relación de las celebraciones del Tríodo Pascual y la sociedad, y en esto de la relación entre el Tríodo Pascual y la sociedad entiendan que tenemos que convertir al Tríodo Pascual en sinónimo de la Semana Santa, es verdad que el núcleo fundamental de la Semana Santa pues va a estar en esos días del jueves, del viernes, del sábado santo y del domingo de resurrección. Pues me parecía que había que abordar un tema que habitualmente dejamos de lado y que a mí me preocupa mucho como historiador de las mentalidades. No hemos hecho una historia de las mentalidades de la Semana Santa, de las percepciones de la Semana Santa. No hemos hecho una historia social de la Semana Santa, o por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo de la investigación y en el ámbito geográfico, no lo hemos hecho. Quizás en otros ámbitos, en Andalucía, pues lo han podido llevar a cabo y desde otros aspectos más disciplinares. Tampoco hemos hecho una historia o vamos haciendo una historia de la comunicación de la Semana Santa, cómo la Semana Santa ha ido siendo percibida, teniendo en cuenta que la Pasión es una historia de comunicación desde el principio de los tiempos. A los cristianos, a los primeros cristianos, les preocupó mucho qué había ocurrido allí. Y una de las fuentes más antiguas en la elaboración de lo que hoy conocemos como evangelios, precisamente son los relatos de la Pasión, el relato de la Pasión, que después incluyeron, con distintas variaciones, los diferentes evangelistas, que son comunicadores, y que en este sentido el relato de la Pasión casi está incluido sin variaciones, la fuente primitiva, en el Evangelio que denominamos de Marcos. Sin embargo, no tengan miedo que no voy a empezar en el siglo I. Hay que decir claramente que en el nacimiento de la Semana Santa nos encontramos en medio de una sociedad sacralizada. La Semana Santa no nace, o la celebración de la Semana Santa no nace con el Concilio de Trento. Esto a lo mejor ustedes lo pueden tener claro, pero a mí me gusta subrayarlo, porque todavía lo sigo escuchando. Nace con motivo del Concilio de Trento. No. La Semana Santa, como tantas cosas de la modernidad, la tenemos que poner en relación con un siglo XV muy importante desde el punto de vista de la cultura, de las mentalidades, y con un siglo XV muy importante en relación con las reformas religiosas, con los rigores, con un siglo XV que en esas reformas religiosas prioriza el rigor y que hace comunicación del rigor, y lo hace a través del sermón, el sermón que va más allá de lo litúrgico. Como estoy acostumbrado a hablar a universitarios, Ramón sabe perfectamente que cuando hablo de sermón en clase tenemos que matizar a nuestros alumnos que no es una homilía, por si a alguno le suena, lo de la homilía de la misa. No es. El sermón es un medio de comunicación. O sea, en esta historia de la comunicación en la Semana Santa, los sermones tienen que ocupar uno de los puestos principales. Y esto lo digo desde Medina del Campo, donde un gran comunicador de principios del siglo XV, como fue Fray Vicente Ferrer, no solamente en Medina, pero aquí en Medina, su palabra no solamente comunica, convence y también transforma. Y la presencia de esa palabra, además, se ha convertido como un elemento de valoración con sus procesiones de penitencia, no solamente en el siglo XVII, cuando también se habló de ello, sino también en el retrato que hoy se hace de la Semana Santa de Medina del Campo. Le repito, ¿qué era San Vicente Ferrer más que un comunicador de éxito en una sociedad que valoraba el rigor? Todo ello en una sociedad, como les digo, que está reformando comportamientos, instituciones, órdenes religiosas desde esos parámetros.
y que los laicos también participaban y empezaron a participar en una sociedad sacralizada pero clericalizada, empezaron a participar de estas coordenadas mentales y espirituales. Y por eso desde núcleos comunicativos tan activos como las órdenes religiosas, especialmente franciscanos y dominicos, nacieron otras plataformas para los que no estaban directamente integrados en esas órdenes religiosas, aunque quizás podía haber terciarios. Y esas fueron las cofradías, órdenes religiosas como elemento comunicativo, especialmente esas órdenes mendicantes, eran grandes comunicadores. También, las órdenes religiosas, cuando explicamos en Historia Moderna a nuestros estudiantes esto de las órdenes religiosas, no entienden la presencia que podía tener las órdenes religiosas en aquellos momentos. Grandes grupos de opinión también, grandes grupos de opinión. Y ahí aparecen las cofradías que exigen congregación de gentes, en este caso para practicar penitencia en torno a los relatos, a las vivencias de la pasión, de los dolores de Cristo camino de la cruz o de Cristo crucificado, compadecer, padecer con Cristo, cofradías que asumen comportamientos urbanos, a pesar que los núcleos sean más pequeños, de convivencia social y, por lo tanto, de repercusión social. Después llegará Trento, efectivamente, y el Concilio de Trento va a reforzar muchas de estas coordenadas. En el análisis de las celebraciones y de las repercusiones de la Semana Santa nos sentimos profundamente influenciados, como les digo, de ese ámbito espiritual del 15. En el desarrollo de estas cofradías encontramos una primera gran repercusión que no solamente se reducía a los días centrales, a lo que denominamos el Triduo Pascual, a lo que podríamos decir a las procesiones, sino que las cofradías para meditar, pero las cofradías también para asistir, asumiendo plataformas de caridad, el nacimiento de hospitales, de los pequeños y más o menos especializados hospitales. Eso significa que las cofradías tenían una repercusión en la sociedad de su tiempo, y especialmente en esos complejos urbanos. Y en esa repercusión social también se va a manifestar dentro del urbanismo y del trazado de las ciudades. Eso se ve muy bien, y permítanme que haga muchos ejemplos del ámbito de Valladolid, porque es el que yo conozco más desde mis investigaciones, aunque aprovecho para decir que cada vez debemos, también desde la investigación de la Semana Santa, coordinarnos más, comparar más, debemos leer más sobre otros lugares, en este caso estos congresos son muy necesarios. Bueno, pues volviendo a lo que yo les quería decir, eso se ve muy bien en Valladolid, esa presencia urbana, en cofradías como la Vera Cruz, de origen franciscano, que participa en el momento de transformación urbana de la ciudad, ya en el último cuarto del siglo XVI, a través de esa calle de la Platería, y esto se comprueba también en la de las Angustias, con un establecimiento urbanístico modelo, gracias a los dineros, a los deseos de perduración y sobre todo de salvación de un hombre de negocios que construye pronto, bien y con gran calidad las casas de la Cofradía de las Angustias y que se llamaba Martín Sánchez de Aranzamendi. Si esto sucede es que las cofradías se encuentran profundamente enraizadas en la vida urbana, las cofradías penitenciales, porque ustedes ya saben el universo que existía de las cofradías. Pues dentro de este universo de las cofradías en una ciudad, la repercusión de las cofradías penitenciales era importantísima. Es verdad que Aranzamendi no hacía esto porque le desgravase de sus impuestos la construcción de la penitencial de las Angustias, sino porque quería alcanzar un objetivo vital y mental que está en la mente de todos, que es la salvación del alma. Lo podía haber hecho a través de una capilla, en una parroquia, en una iglesia, pero lo va a realizar a través de lo que es lo máximo en ese sentido de autonomía que ayer comentábamos en la ponencia
del profesor Isidoro Moreno, que es la iglesia penitencial. Y si hablamos de urbanismo, de congregación de gentes, también estamos hablando de calle. El escenario de las cofradías, de las procesiones, es un profundo escenario de comunicación, de esa liturgia en la calle, de unas prácticas públicas de la penitencia, aunque la otra liturgia, naturalmente, es una comunicación, como también veremos, una comunicación constante, aunque no siempre utiliza un lenguaje que facilita la comunicación. Ante una Sagrada Escritura inaccesible para la mayoría, por muchas razones, primero porque no saben leer y en segundo lugar porque está en lengua latina y la Vulgata de San Jerónimo casi era un dogma de fe, habrá que elaborar un género de literatura espiritual, y ese es un medio de comunicación del siglo XVI, incluso anterior, porque tiene su origen anteriormente, que son las meditaciones, las que nos interesan en torno a la pasión de Cristo, con una tradición medieval, le repito, pero en el siglo XVI y en el XVII con toda una edad de oro de este género de literatura ascética que son las meditaciones, con Fray Luis de Granada, con Luis de la Puente, con Luis de la Palma. Las meditaciones, en una sociedad cristiana analfabeta y descatequizada, a pesar de que el siglo XVI es el gran siglo del comienzo de la catequesis, la edad de oro de la catequesis cristiana, será en muchas ocasiones el único medio de contacto de los que saben leer y todos tenían oído para escuchar la lectura en alto, de los que saben leer o escuchar, el único medio de contacto con la Sagrada Escritura. Les repito, la Sagrada Escritura en lengua latina, las meditaciones en lengua romance, en este caso en castellano. Un segundo medio de comunicación, las meditaciones era un medio de comunicación escrito. Un segundo medio de comunicación esencial, el sermón y los predicadores. Piezas aparte de la propia liturgia. Sermones con su propia estructura, escenografía y sobre todo repercusión. ¿Por qué piensan ustedes que algunos predicadores eran enemigos del teatro? Porque ellos eran los primeros que hacían teatro. Pronunciados por especialistas en los mismos. San Vicente Ferrer era uno de estos especialistas, pero en el siglo XVI y en el XVII y en el XVIII les va a ver a raudales. En la elaboración de los contenidos, en la exposición de los contenidos, habitualmente monopolizados por las órdenes religiosas, muy necesarios en cualquier acontecimiento. A esas órdenes religiosas, franciscanos y dominicos, los mendicantes que habían tenido tanto que ver en la fundación de las cofradías, se les va a unir los jesuitas. Y hablar en Medina del Campo de la Compañía de Jesús no es baladí, no solo por un floreciente, esplendoroso colegio de San Pedro y San Pablo, la actual iglesia de Santiago el Real, sino también por su participación en la vida de las cofradías. Había y hay sermones especializados para el tiempo de la Semana Santa y les vamos a tener desde entonces a lo largo de todos estos siglos, desarrollados en este tiempo del Triduo Pascual o del Triduo Santo. El sermón del mandato, el sermón de la soledad, el sermón de las 7 palabras que se conserva en Valladolid. Es verdad que fue creado en la calle en el año 1943, pero como veremos después, el sermón es algo que se había desarrollado suficientemente. Y en todo este material de consumo espiritual, desde la plataforma de lo escrito, tenemos una imprenta floreciente, también en Medina, estudiado ya hace tiempo por el profesor Cátedra, y desde la plataforma oral, más efímera, los sermones no solamente se predicaban, sino que también se publicaban, nos vamos a encontrar con esa comunicación en la calle, con otro cauce de comunicación, los pasos procesionales. Las cofradías fueron las impulsoras, las que encargan, las que pagan a maestros, escultores, en muchos casos de primerísima fila, imágenes devocionales y posteriormente
primero imágenes devocionales y posteriormente los pasos procesionales. Detrás de estos últimos, de sus composiciones, detrás de los pasos hay una reflexión de construcción teatral de la escena. Y esto lo vamos a ver muy bien en distintas ciudades. La diferencia entre el siglo XVI y el XVII será el paso de la imagen devocional a la escena procesional. Y todo esto se desarrolla en la calle rodeados de hermanos de luz y de sangre. Y la escena teatral comunica. Los personajes en los pasos comunican y comunican también con los espectadores, con los que los contemplan. El siguiente estadio será relatar todo esto que sucede y encontrar a los primeros cronistas foráneos, hoy diríamos los primeros periodistas, los primeros comunicadores de las procesiones. El portugués Tomé Piñeiro da Veiga es un ejemplo desde el Valladolid cortesano. Es un hombre bien pagado, que viene a la corte de Valladolid de 1605. Le gusta todo. Le gusta todo porque además se lo pasa bien y está bien pagado y tiene humor. Todos los que estudiamos la Semana Santa de la ciudad del Pisuerga tenemos que recurrir rápidamente a este viajero portugués. Y como toda persona que viene de fuera, no todo lo domina, le impresionan muchas cosas y otras cosas las confunde. Pero lo importante es que transmite, relata, describe. Hoy no nos fijemos en los contenidos de Piñeiro. Hoy subrayamos la actitud de Piñeiro da Veiga, aunque él mismo no sabía la trascendencia que iba a tener lo que fuese a escribir y cómo se fuese a divulgar. Es verdad que aquella Semana Santa de 1605 fue especial para los vallisoletanos porque la monarquía era tan sacralizada que hasta Felipe IV, el príncipe de Asturias, nació un Viernes Santo. Y como apuntó el portugués, anticiparon su Pascua de Flores haciendo de Semana Santa Navidad. Y decía Piñeiro: os quiero contar algunas particularidades que observé, que usan en la administración y ceremonias de los oficios de esta Semana Santa, diferentes de la costumbre de la Iglesia en Portugal. Y se detenía, por ejemplo, repito, no me voy a fijar en los contenidos, pero sí en la actitud. Os quiero contar, dice él. Se fija, por ejemplo, en cómo se reservaba el Santísimo Sacramento, no le dejan en custodia descubierto, que se pueda ver, sino en unas arquetas que tienen para este efecto, donde en presencia de un secretario o escribano con testigo que para esto lo llaman, le guardan, y cerrando el arca entregan la llave a un hidalgo de los más principales de la feligresía. Las iglesias se cubren de brocados, telas, damascos, bordados, aún la más humilde ermita, que me pareció cosa de grande majestad. Lo ordinario es recorrer las iglesias de día, porque como aún las más encerradas doncellas tienen los días todos por suyos, no quieren sufrir el sereno por la noche. Las procesiones de Semana Santa son muchas y con mucho más orden que las nuestras, de manera que la inferior de aquellas es más notable que la mejor que nunca se hiciera en Lisboa. Por la tarde del Viernes Santo sale la más principal procesión que llaman de la Soledad, que es la más famosa de todas, salió de San Pablo frente a Palacio. Piñeiro todavía no conoció los pasos procesionales realizados por Francisco del Rincón, por Gregorio Fernández, por Andrés de Solanes, por Díaz de Tudanca, por entero en madera policromada. El concurso de todos ellos, de los escultores, contratados, pagados, aunque no siempre bien, y en su tiempo, por las cofradías, son otra muestra de repercusión social. Muy importante, volvemos a decir, tenían que ser las cofradías para que recurran a los mejores. Y en una ciudad como Valladolid, en esos momentos, hablamos de 5 cofradías penitenciales con sus iglesias y con sus hospitales. Las celebraciones litúrgicas también son un elemento esencial de comunicación. Como les decía antes, tienen su propio lenguaje y quizás su propio lenguaje dificulta, no solamente por la lengua latina, sino también dificulta por otros gestos la comunicación. Ya saben que en esto ha habido muchos cambios y nos llamaría mucho la atención ver cómo se estaban distribuidas aquellos oficios, aquellos importantes oficios. La lengua, como les digo, de la liturgia hasta la Reforma que hemos conocido, el latín. Pero curiosamente van a empezar a aparecer
a finales del 17 y sobre todo en el 18, las primeras traducciones al castellano de algunas partes de la Biblia, pero también de los textos para seguir los ritos propios de la Semana Santa. Los primeros oficios de la Semana Santa, según el misal y breviario romanos, que estos sí que vienen de Trento, no se imprimieron en lengua castellana hasta 1685 en Amberes. En el reinado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, disponemos de ediciones bilingües de los oficios de Semana Santa y a finales de aquella centuria encontramos importantes trabajos traductores como el del sacerdote Joaquín Lorenzo Villanueva, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz. Así pues, a lo largo del siglo XIX ya disponemos de una infraestructura teórica de oficios en lengua castellana que permitía a los fieles participar, entendiendo lo que se estaba celebrando de acuerdo al rito romano del misal tridentino. No queremos decir con todo eso que en una sociedad analfabeta, que seguía siendo, en la que la mayoría de los cristianos no sabían leer, especialmente en los ámbitos rurales, todo estuviese solucionado con disponer traducciones de la liturgia. Se contemplaba y no se participaba. Los fieles no eran partícipes de lo que allí se celebraba o se conmemoraba. Y para eso, para paliar esa falta de comunicación, no es raro que apareciesen otros ritos más populares, como eran los procesionales, aunque cada uno tenía su momento. A pesar del latín y de la liturgia ininteligible para la mayoría, los fieles y los cofrades se percataban del ritmo de los acontecimientos. Había momentos muy populares, fuera y dentro del Triduo Santo. Y también eso se manifestaba en la música. Y ayer lo vimos claramente en la impresión que al cardenal le produjo en su día, cuando era seminarista, esos oficios de tinieblas. La música era otra forma de comunicación. Era sobrecogedor, aunque no se supiese latín, ese canto de las lamentaciones o de los trenos atribuidos a Jeremías, incluidos en el primero de los 3 nocturnos de tinieblas. Y cada una de las lecturas se cerraba con el impactante Jerusalén, 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 convértete, ad dominum Deum tuum. Una invitación que hoy, quizás descontextualizado y musicalizado por Miguel Manzano, es el acto central de la procesión muy reclamada turísticamente del Santo Cristo de la Buena Muerte de Zamora en la noche del Lunes Santo. He dicho descontextualizado adrede. Lamentaciones de Jeremías que fueron musicalizadas, incluso fuera del ámbito católico, pero nuestros templos católicos de Castilla no estaban privados de capillas musicales que podían cantar los posteriores responsorios de polifonía y, por supuesto, ya algunas de las piezas importantísimas de los grandes compositores. Pero fíjense, eran momentos de oscuridad y de tristeza. Ahí es donde quiero yo decir que, repito, no hemos hecho una historia de los sentimientos, de las percepciones, una historia de las mentalidades de la Semana Santa, de esas velas que se iban apagando el tenebrario, del silencio, de la oscuridad, del rezo de memoria hasta llegar de nuevo al salmo penitencial por antonomasia, el miserere, después del cual se producía el estruendo de carracas y matracas manejadas por los menores, tan recordadas por los niños, que se hacían grandes y que asistían a aquel momento para alcanzar el instante que creían culminador. También esas matracas y esas carracas eran mensaje comunicador. Las matracas parecen ser más antiguas y estaban vinculadas con las llamadas de horario de los monasterios originariamente, cuando no se podían tocar las campanas, exclusivas de la Semana Santa y propias del mencionado oficio de tinieblas, eran, sin embargo, las carracas, cuyo ruido era definido de manera desapacible. Y hemos comprobado cómo en la torre de la Catedral de Valladolid la existencia de un carracón de gran tamaño para convocar a los oficios divinos de este triduo. El percibir los momentos, el percibir también, aunque no se entendiese suficientemente, el sentirse impresionado por esos momentos. Hemos visto cómo Piñeiro había hablado del monumento
Y en esa memoria de la última cena del Jueves Santo, pues había momentos muy esperados, como el canto del Gloria con acompañamiento de órgano y las campanas de la torre, porque a partir de ahí el bronce, las campanas, que eran un gran medio de comunicación de aquellas sociedades, recuerdo aquellas misiones populares en las cuales se paraban las campanas y algunos se quejaban, como el padre Calatayud, un jesuita del siglo XVIII, para las campanas, porque la campana tenía su código. Bueno, pues fíjense lo que era la impresión de parar las campanas en estos días, sustituidos por estos otros sonidos. Y esa otra procesión, esa procesión de conducir el Santísimo Sacramento hasta el monumento, y se pange lingua gloriosi, canta o lengua el misterio del glorioso cuerpo, o se tantum ergo sacramentum veneremus cernui, tan grande sacramento veneremos postrados. Bueno, pues eran momentos que, efectivamente, a pesar de su lejanía o de su falta de conocimiento de la mayoría, pues esos ritmos les captaban. Ese monumento, como ayer comentábamos, off the record, ese monumento que tenía un sentido al principio de túmulo, casi sepulcro, después más cercano a un lugar donde se deposita efectivamente la hostia consagrada. Lo podemos ver si buscamos monumento en el diccionario de Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua de principios del siglo XVII, o si recurrimos al diccionario de autoridades del siglo XVIII. Pues hay diferencia. Y eso va a llevar a que, evolucionando las cosas, aparezcan las visitas a los monumentos. El abuelo de José Ortega y Gasset, José Ortega y Zapata, abuelo vallisoletano, nos va a dejar un testimonio muy interesante en su obra Solaces de un vallisoletano sententón, que publicó en la prensa en 1894. Bueno, pues ahí ya nos dice cómo se hacía ese recorrido por la visita de los monumentos. Los ritos propios del Jueves Santo, con esa hiperactividad de la Iglesia en ese día, los ritos propios del mandato, el sermón del mandato, ese mandamiento nuevo os doy. Hoy en día preguntamos a nuestros cofrades, ¿qué es esto del mandato y del sermón del mandato? Que en algunos casos, en algunas procesiones, también Medina de Río Seco, por ejemplo, pues ha sido muy utilizado. Pues evidentemente nuestros cofrades no saben de dónde venía todo esto y qué protagonismo tenía. Y ya tenemos un sermón muy importante de la Semana Santa. Y cómo, fíjense, esto se desarrollaba en las horas diurnas, pero en las horas nocturnas se buscaba el realizar las procesiones de Semana Santa. Y además las cofradías, según he apreciado yo en las fuentes vallisoletanas, cuanto más antiguas, más nocturnas era la procesión, cosa que no gustaba ni a los tribunales ni a la audiencia, en este caso había chancillería, y menos les gustaba a los obispos. Pero tengan ustedes en cuenta que aquel Jueves Santo se trabajaba y quien llevaba los pasos también habían trabajado en el campo. Los ritos del Viernes Santo, ese luto que también se manifestaba en los ornamentos, tenía que provocar también importantes percepciones en el pueblo fiel, en los fieles, incluso en algunos de los mensajes que allí se recordaban, en aquella oración universal en la cual se rezaba por los pérfidos judíos. No era nada extraño en aquella España obsesionada por la limpieza de sangre, pues fíjense esto en el siglo XVI, ahí me refiero a la historia de las mentalidades de nuestras celebraciones de la Semana Santa y cómo lo abordamos hoy, hoy hace 2 días, después del concilio. Y esa adoración del Viernes Santo, la adoración de la cruz, el atractivo que el pueblo ejercía sobre la posesión de una reliquia de la cruz, no solamente el Viernes Santo, el resto del año, y que llevaba pues, a estructurar las cofradías más antiguas de nuestras villas y ciudades, como eran las cofradías de la Vera Cruz.
Además, luego en esos oficios propios del Viernes Santo aparecían otros momentos que también han tenido, y no voy a detenerme en ellos, aunque alguna cosita aquí traía musical, pero bueno, luego veremos otras cosas musicales, como los improperios, como la adoración de la cruz, ese triunfo de la cruz descrito en el Cruz Fidelis en su nobleza y no como patíbulo de los desalmados. Por eso en esta jornada del Viernes Santo también estaba plagado de otros actos paralitúrgicos que tenían naturalmente su mensaje, ese sermón de la Virgen de la Soledad, en esta villa de Medina de Río Seco, donde lo podemos de Medina del Campo, donde lo podemos ilustrar perfectamente a través del mudo Neira. Es una obra de libro donde podemos ver cómo se desarrollaba ese sermón de la soledad, esa escenografía, esa presencia de personajes humanos, diríamos, junto al Cristo que se desenclava, el predicador, la Virgen de la Soledad, o ese sermón de la soledad, por ejemplo, que escuchaban los terciarios franciscanos en Valladolid en el siglo XIX y con el que se preparaban para la procesión general del Viernes Santo. O ese sermón de las 7 palabras, que es verdad, como les decía antes, que data del año 1943, después el pregón en el año 44 en la Plaza Mayor de Valladolid, pero que hunde sus raíces en otros sermones que se desarrollaban junto a los pasos procesionales. Por ejemplo, cuando en el siglo XVII se conducían los pasos procesionales desde la penitencial de la Veracruz en Valladolid hasta la Plaza Mayor enfrente del convento de San Francisco para iniciar allí el Jueves Santo la procesión de regla. Y estaban, escuchen bien esto, 24 horas a la intemperie, con la misma meteorología cambiante de los meses marzo y abril. La única diferencia es que no teníamos pronósticos, ni el AEMET, ni teníamos un hombre del tiempo en cada uno de nuestros teléfonos móviles. Allí estaban los pasos. Y a lo que voy, en torno a esos pasos que estaban esperando la procesión, estaban los predicadores. Y los predicadores que estaban rezando, no, estaban comunicando. Efectivamente, contenidos espirituales hacia el significado de la Semana Santa, pero el sermón como comunicación, quiero insistir mucho en ello. Y luego quiero insistir mucho en ello, en que en todos estos lugares donde existan actualmente sermones, como el sermón de las 7 palabras, es una de las grandes joyas de nuestra Semana Santa. No está descontextualizado, y es algo que tenemos que cuidar, y que a mí me da la sensación que lo estamos cuidando desde arriba, pero no lo estamos cuidando desde abajo. Bueno, esta es siempre la humildad que yo meto en las cosas. Y en esa tarde del Viernes Santo y en la sustitución de la antigua procesión de regla aparecerá la procesión general, en este caso en Valladolid, de la cual podíamos hablar y que efectivamente fue impulsada por cofrades afrancesados, aprovechando pues un intento contemporizador con el invasor francés en 1810. Otra cosa importante de esta Semana Santa de Antigua, la Semana Santa es la culminación de los cambios cotidianos, también en el ayuno, en la abstinencia, cómo se comunicaba todo esto, cómo se comunicaba con sus exenciones, con sus privilegios, cómo las constituciones sinodales de una diócesis muy pequeña como Valladolid, que incluía Medina del Campo, a pesar de entonces Medina del Campo, cuando se creó, pues subrayaba que mucho es de sentir la soltura que hoy vemos de comer carne en los días prohibidos, y que los médicos dan licencia con muy grande causa y que algunos se la toman. Y es tan grande y tan pública este pernicioso desorden que en plazas y carnicerías hay la misma abundancia de aves muertas y carnes de otro género en la Cuaresma y en los días prohibidos que en los que no lo son. Eso dicen las constituciones sinodales de 1607. Y el último gran momento de la liturgia pues era esa liturgia de la Vigilia Pascual, que como saben ustedes estaba pues en un momento totalmente descontextualizado en la mañana del sábado, que era de gloria y que hoy en día se ha convertido en Sábado Santo. Pero
Pero en esa percepción también de los tiempos y de los momentos era muy atractiva el pregón pascual, la angélica, exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo. Recurro de nuevo al siglo XIX para irme acercando e ir avanzando, a Ortega y Zapata. Y dice Ortega y Zapata tiene percepciones muy valientes y muy valiosas de lo que era la Semana Santa de su tiempo, de la Semana Santa del siglo XIX, en este caso en Valladolid. El anchuroso recinto de la catedral era pequeño para contener el gentío que acudía ansioso para oír cantar desde un púlpito al canónigo don Manuel Calleja, tenor de poderosa voz, los magníficos versículos de la Angélica. ¿Lo entendían la mayoría de las personas? Pues probablemente no. Pero el espectáculo musical de este tenor era digno de que la Catedral de Valladolid se llenase y que de nuevo volviesen el bronce, los mensajes del bronce tras el Gloria in excelsis Deo. Todo esto, como les digo, de la liturgia eran mensajes. Ciertas minorías dentro del siglo XVIII empezaron a contemplar una nueva concepción de las cofradías. En esas minorías no solamente eran minorías gubernamentales e intelectuales, los ilustrados, ya estamos con esa concepción de los ilustrados. No era solamente eso, sino que también obispos ilustrados que van a hablar del control de la penitencia, de la dejación de la asistencia por parte de las cofradías, de la importancia que se daban las cofradías a las colaciones. Y es curioso cómo cuando nacen los primeros periódicos en el siglo XVIII, el Diario Pinciano, por ejemplo, escrito por un clérigo ilustrado, José Mariano Beristain, pues le va a empezar a preocupar mucho el patrimonio de las cofradías. Va a hablar mucho del patrimonio de las cofradías y ahí aparecerá uno de los temas recurrentes en la historia de la comunicación de la Semana Santa, precisamente ese patrimonio de las cofradías. Aparecerán también los viajeros especializados, o se multiplicarán los viajeros especializados en el siglo XIX. Viajeros que en algunos casos pues, no entendían absolutamente nada, viajeros que van a contribuir a la difusión de diferentes mitos, mucho más que yo nuestro profesor sevillano sabrá de ese viaje del barón de Davelier y de Gustavo Doré a la Semana Santa de Sevilla del siglo XIX y que luego fue publicada en el libro Viaje por España en 1875. Bueno, pues naturalmente es curioso estos textos, ¿no? Las procesiones, dice Davelier, de Sevilla, con sus muchos penitentes enmascarados y cubiertos de cogullas, ofrecen un espectáculo casi lúgubre, es como un vestigio de los autos de fe de la Inquisición. Continúa más adelante. El traje de los nazarenos consiste hoy en una gran caperuza puntiaguda de medio metro de altura, por lo menos bastante parecida a un largo cucurucho o un gorro de nigromante. Esto lo ponen hoy en día a alguien en un periódico y se querella la cofradía. El domingo de Ramos comienzan las fiestas. Lo digo por el humor que de vez en cuando se ponen, casi hemos quemado a un humorista en un periódico en Valladolid por esto, por algo menos. El domingo de Ramos comienzan las fiestas. Por la mañana se celebra bajo las majestuosas bóvedas de la catedral la ceremonia de la bendición de las palmas. Sabidos que los alrededores de Elche proporcionan cada año una enorme cantidad, tal. Y nos va contando que efectivamente todo esto lo ve desde la esquina, desde el balcón situado en la calle Génova, esquina a la Plaza de la Constitución. Nos apresuramos a aceptar ese balcón, pues no hay otro sitio mejor para ver las procesiones religiosas de Sevilla. Naturalmente, en Valladolid los viajeros se focalizan en la visita al Museo de Bellas Artes, donde se encuentran algunas de las imágenes de los pasos procesionales que no han sido desamortizados, sino que han sido confiscados a las cofradías, recogidos en las cofradías, probablemente hoy no existirían si no se hubiese hecho esa recogida, en un momento también de decadencia de las cofradías.
Pero la Semana Santa, a través del nacimiento de esos periódicos cada vez más abundantes, empezará a contemplarse no solamente desde las procesiones, desde los oficios religiosos, sino que van a hacer una publicística en torno a ella. La prensa escrita se hará eco de su celebración, y yo creo que la prensa escrita va a ser esencial para la transmisión de la imagen de la Semana Santa en los siglos XIX y en el siglo XX, porque la prensa escrita será la publicación de trabajos literarios, periodísticos, históricos, de investigación. Sí que se van a centrar sobre todo en el aspecto de los imagineros, de los escultores, de los pasos procesionales, pero será fundamental para el nacimiento de la dimensión turística de las procesiones. No es una dimensión turística de masas, por supuesto, es una dimensión turística de personalidades que comunican, que transmiten. Y así, por ejemplo, en el año 1923, en un periódico de una revista de inspiración católica, una ilustración católica, La Hormiga de Oro, pues va a hacer un especial dedicado a la Semana Santa vallisoletana. Le comentaba antes, por ejemplo, a Ramón, viniendo para acá, ese despliegue que va a hacer a principios del siglo XX el norte de Castilla hacia las procesiones de Medina de Rioseco, como en el año 24, esto valdría para muchas de sus Semanas Santas, pero perdónenme, yo la que conozco es la mía y no voy a columpiarme con otras cosas. En el año 24 se publica, por ejemplo, la primera guía de Semana Santa de Valladolid con una artística portada, con una gran fotografía del Cristo de la Luz de Gregorio Fernández. La guía es insuperable. Creo que hoy en día, con todos los métodos que tenemos, no la hemos superado, sinceramente. La elogiaban, entonces los medios de comunicación hablaban los unos de los otros, lo elogiaba el norte de Castilla. La Semana Santa de finales de la dictadura de Primo de Rivera pone mucho interés en este turismo. Le repito, no es un turismo de masas, es un turismo de personas que transmiten y que comunican. Y se empiezan a vender imágenes de ciudades. La imagen de ciudad que se vende de Valladolid es la imagen del silencio. Es el Valladolid, en las calles de Valladolid convertidas en un templo, el ámbito de silencio. De nuevo, describiendo el norte de Castilla en el año 23, la procesión general, de nuevo las calles en Valladolid van a ser escenario de este espectáculo admirable, único en su género que puede ofrecerse en España. Espectáculo que sin duda ha de traer a nuestra ciudad un gran número de forasteros, ansiosos de admirarla, y que será en años sucesivos como una conveniente propaganda que le dé a conocer por España y por el extranjero el espectáculo más artístico de la Semana Santa. Pero no piensen ustedes que solamente lo hace el norte de Castilla, sino que un periódico diocesano que fundó el arzobispo Gandásegui, o en la época de Gandásegui, titulado El Buen Pastor, dice que pudiera traer a Valladolid multitud de forasteros. Y es el primer momento en que nacen los primeros carteles genéricos, los primeros eslóganes. Por ejemplo, en Zamora, ya nacido a finales del siglo XIX, lo que será la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de Zamora, aparece la Asociación para el Fomento del Turismo, esos carteles de inspiración modernista, donde aparecen algunos de los mitos de cada una de las Semanas Santas, en el caso vallisoletano, pues la Virgen de las Angustias, y una manola, que es muy al estilo de esta estética modernista. Esto de la manola, ahora tendré tiempo de decir alguna cosa más. Es el triunfo del dibujo y de la litografía hasta que llegue la fotografía de estudio con toda la evolución. Podríamos hacer en esta historia de la comunicación un capítulo aparte de la historia de la fotografía de la Semana Santa. Fíjense, en la Semana Santa de 1931, donde se recibe a algunos viajeros ilustres en Valladolid, y en los días previos, que hay una semana antes de las elecciones famosas del 12 de abril, que proclama la República, el concejal Juan Leonardo proponía la creación de una comisión especial de turismo para el tratamiento de la Semana Santa, iniciativa que fue muy bien recibida. Esto 2 años después que en el vídeo de la exposición iberoamericana de Sevilla saliese unas imágenes valiosísimas de lo que era la salida de los pasos grandes de Medina de Rioseco.
También se van a empezar a publicar importantes trabajos de investigación sobre la Semana Santa. En este ámbito vallisoletano, por ejemplo, desde 1897-98, la figura de Martí y Monzó. Después de la interrupción de la República, en este caso en Valladolid, va a salir solamente las procesiones en 1935, y va a haber, curiosamente, un artículo de Francisco de Cosío, un periodista que trasciende los ámbitos castellanos, en el año 33, el 13 de abril de 1933, en el norte de Castilla, un artículo valiente, las raíces de la tradición, precisamente protestando contra todo esto. Y Alejandro Rollo Villanova, que es un diputado del ámbito agrario, pues también va a hablar de la Semana Santa el 16 de abril de 1933. Son los únicos artículos que salen en el 33 en este medio de comunicación. En el 32 ha salido uno del entierro de Juan de Juni, publicado por Francisco Antón. Bueno, pues tras la Guerra Civil, la Semana Santa recupera, por lo menos en estos ámbitos, su dimensión turística. Es el primer momento en que va a aparecer esas películas encargadas incluso por el Ayuntamiento, la película que realiza Julián Torremocha en 1941, la película que aparece en Nodo en 1948 y después la película que va a nacer de una interpretación personal de un argelino creo recordar en 1961, creo recordar, luego lo tengo por aquí. Pero en el discurso de la Semana Santa y de la comunicación del discurso de la Semana Santa también va a ser muy importante la imagen de la Semana Santa, la imagen rigorista, la imagen del recato, y sobre todo eso se va a tener mucha importancia en la mujer. Esto del debate de las manolas va a ser muy divertido y va a estar permanentemente presente en los periódicos. El jesuita, que ya ven usted que entendería, creo que yo lo puedo decir, ¿no?, con lo que he estudiado los jesuitas, ¿qué entendería el padre Alberto Risco de manolas y peinetas? Pero, ¿qué versos hizo aquel jesuita? Lo que es tener tiempo. ¿Qué versos hizo aquel jesuita sobre la mantilla española y la publicó? Porque todo era atacar los atuendos de la moda, y especialmente los sombreros. Y decía él: y el sombrero con sus flores y sus tintas de colores y sus mundanos arreos, viene impregnando en olores de marchitos devaneos. No podía entender este jesuita cómo se podía presentar una mujer en la iglesia y en el Viernes Santo vestida con tantas galas, con las cuales despertar la admiración de las miradas circundantes y sobre todo masculinas. La mantilla era una pieza propiamente española y castiza que se oponía a las modas extranjeras. Piedad de España, sincera, decía, que al rezar sus oraciones no necesita lecciones de la piedad extranjera. Pero esto estaba en los medios de comunicación, un año sí, otro también. Si no era Alberto Risco, había sido años antes José María Vela de la Huerta, cuando decía: y al ver a una mujer que afirma su raza y su fe, tocándose la mantilla y prendiéndose un puñado de rojos claveles en el pecho, este ya se nota que no es jesuita, los claveles en el pecho el jesuita no lo ponía, quiero adivinar el luto de toda la cristiandad en este triste día. Norte de Castilla, 13 de abril de 1922. Una mentalidad rigorista que para eso, para buscar novia, ya había dicho Joaquín Calvo Sotelo que había que venir a Valladolid. Y eso, en el año 1958, se va a destacar en la película Una muchachita de Valladolid. Inteligente, amistosa, recogida.
la Plaza Mayor, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz, el muy ilustre señor don Javier María en el Palacio, canónigo de la muy ilustre Catedral de Pamplona. Bueno, pues como ven, tenía que buscar la novia en el Sermón de las 7 Palabras, con la mantilla correspondiente y además siendo de Valladolid, porque ya le habían informado que a este diplomático que interpretó Alberto Closas y después Analía Gadega, aunque no fue la primera actriz, no me voy a poner aquí en plan cine de barrio, pero bueno, había que venir a Valladolid, eran las mujeres recatadas, serias, etcétera, etcétera. El cine también se convirtió es un elemento naturalmente de comunicación. Hay que hacer la historia de las mentalidades también del siglo XX español, contemplando el cine y sin complejos. La radio va a ser importantísima en la retransmisión de los actos de la Pasión, no solamente una audiencia local. En 1957 se oía por vez primera en la radio la narración de la procesión del Viernes Santo por parte de Ignacio Mateo y después cuántas personas comentan que esa difusión nacional del Sermón de las 7 Palabras, esa difusión nacional que sigue haciendo una emisora de radio, en este caso la cadena COPE. El caso de figuras de la radio que fueron tan importantes como María Teresa Íñigo de Toro, a través de La Voz de Valladolid. María Teresa Íñigo de Toro, vale la pena en esta historia de la comunicación de la Semana Santa, mencionarla, en una mujer singular en la radio y también en el ámbito social y político, hasta el punto que cuando se crean los pregones de Semana Santa, otra de las iniciativas de difusión de comunicación, cuando en Medina de Río Seco se crea el pregón en 1958, en el 59 es María Teresa Íñigo de Toro la pregonera. En Valladolid se habían creado en el 48 con Francisco de Cosío. Podríamos hablar mucho, de ahí especialistas. Mi amigo Miguel Ángel Rodríguez lanza qué es el pregón de Semana Santa, qué es el pregón, todo un sermón laico, y en este caso en Valladolid últimamente celebrado en la propia catedral. Un sermón laico porque es pronunciado habitualmente por un laico, pero el contenido es un contenido naturalmente de la propia Semana Santa. Ese elenco de escritores que van a ir participando en la prensa, no solamente en revistas modernas que iban haciendo en aquellos tiempos, la revista SP, por ejemplo, que era una revista tipo Time, que va a dedicar a la Semana Santa. Bueno, dedicaba a la Semana Santa en el número previo al que hablaba de Charlton Heston. Pero ahí, por ejemplo, va a publicar Miguel Delibes un artículo, de los pocos artículos de Miguel Delibes dedicados a la Semana Santa, El color y la fe. Y los suplementos especiales que van a nacer en todos los periódicos de todas las ciudades, porque como ven, ahí la prensa sigue siendo un elemento esencial. El nacimiento de las exposiciones
de las exposiciones celebradas. Esto era realmente un paso importante, celebradas en Madrid, celebradas incluso en París, o la llegada de grandes escritores. Hemos hablado de Delibes, pero al norte de Castilla va a llegar un premio Nadal como José Luis Martín Descalzo, cuyas, antes de ser aquel periodista en el Concilio, Martín Descalzo va a realizar, es uno de los escritores más interesantes de estudiar para ver la difusión de la Semana Santa. Va a hablar precisamente de la dicotomía entre la liturgia y las procesiones, entre las calles llenas y las iglesias vacías. Denunciará el abuso de las conversaciones estéticas. No se quedará solamente en las mantillas, sino las conversaciones estéticas. ¿Cuánto llena las conversaciones de los cofrades hoy en día las conversaciones estéticas todavía, ¿no? Nuevas aportaciones al cine, la aparición de las traducciones al castellano, al inglés, al francés, al alemán en los periódicos de algunos de los artículos, las visiones más, por ejemplo, con nuevas visiones, connotaciones antropológicas que definían el teatro sacro en la calle, y hasta Francisco Umbral en Valladolid escribía, ¿cómo no? Tenía que escribir el Via Crucis 1962 o la Enlutada Primavera, pues van a ser algunos de lo que se va a ir consiguiendo. En los años del Concilio también la reflexión entre la Semana Santa y el Concilio también se va a plasmar en la prensa. Va a ir evolucionando también el mundo de la fotografía, como les decía antes, ya no me detengo en nombres. El color llega a los suplementos de la Semana Santa, e incluso aprovechando la Semana Santa y a través de esos escritores, yo recomendaría, ya no hay tiempo aquí para hacerlo, pero un artículo, lo hemos publicado ya desde aquí, un artículo en la cual, partiendo de la Semana Santa, Martín Descalzo hace toda una crítica a la España de su tiempo, en el año 1968. El Via Crucis de Jesús González, que es un catedrático de instituto apartado por el régimen y que se está muriendo en su casa mientras están atravesando las procesiones de Semana Santa en Valladolid. Él se dirige a participar en una procesión, pero le llaman desde una casa que alguien se está muriendo y se encuentra con con este panorama. Eso va a llevar a que también los periódicos vayan a crear esas guías, a veces monográficas, esos coleccionables, que servían un poco para calentar motores a lo largo de toda la Cuaresma y que han dado lugar a tantos y tan buenas publicaciones, como las emisoras del radio ya no solamente retransmiten, sino que sobre todo nacen esos programas tan diversos, programas de radio especializados, tertulias e incluso también producciones radiofónicas. Hoy se va a realizar una desde Radio Valladolid Cofrade, desde este auditorio a las 12 de la mañana, y que hoy escuchamos por Internet. Eso sería otro aspecto. Y, por supuesto, la gran influencia que en la comunicación, veíamos antes el cine, va a tener la televisión. Hay que ver cómo fue de importante que a lugares como nuestras Semanas Santas de Medina del Campo, de Medina de Río Seco, de Valladolid, fuese a retransmitir la televisión española. Incluso cuando aparecisteis tú no eres de esa cofradía, de la cofradía de la Dolorosa, allí en televisión española, con Dolorosa incluida. No sé si nos hubiésemos atrevido en los tiempos que corren actualmente. Pero, bueno, yo no me hubiera atrevido. Tú no te habías atrevido ni en aquellos tiempos. Pero allí estuvieron promocionando la Semana Santa de Río Seco. Pero la historia, por ejemplo, de la retransmisión de Televisión Española en Valladolid en 1985 es totalmente entretenidísima de seguir, salvo que el final, claro, terminó en lluvia y aquello se tuvo que aplazar hasta el año 86. Es muy importante en este sentido, y casi con estas tres cosas ya últimas termino, es muy importante
el papel que las televisiones autonómicas y las televisiones locales están teniendo hoy en la propia Semana Santa. En este caso, por ejemplo, en Castilla y León, o en Canal Sur, o en otras televisiones de otros lugares. En Televisión Castilla y León, pues aquí han estado continuamente con procesiones de aquí y de allá y que permiten conocer ese sentido, no solamente de mirarnos a nuestro ombligo, sino conocer el conjunto de la Semana Santa. Internet sería un tema aparte. Todo el peso que está teniendo en los medios, yo creo que es el gran puntal de la comunicación de la Semana Santa en el tiempo de hoy. Y también hay que tener en cuenta las nuevas, el reflejo que a la Semana Santa ha tenido en el mundo literario. Hace poco en Valladolid se publicaba una novela de Huerta sobre José Manuel de la Huerga, sobre la Semana Santa de 1977, en la cual se va a legalizar el PC, en el famoso Sábado Santo, pero se ha presentado ya en 2 lugares. Y bueno, pues es la última de las novelas en que se habla de la Semana Santa, pero hay otros muchos relatos, lo vimos ayer, que también se celebran concursos de relatos. Este es el recorrido de la comunicación, y yo sobre todo les quería plasmar que la Semana Santa es también una historia de comunicadores, de comunicaciones, de mensajes, y que desde ese punto de vista también la debemos analizar. Muchas gracias y perdonen por la extensión.